Hoy es 2 de diciembre y es una fecha importante porque hace 10 años ya se crearon en nuestro país los tribunales de familia. La idea, otorgar una justicia especializada para los conflictos de naturaleza familiar. Una ocasión importante entonces para comentar acerca de la evolución que han tenido durante estos años, de los desafíos y los problemas también que enfrentan. Y es por eso que conversamos a esta hora con Claudia Miranda, quien es jueza de familia de Pudahuel. ¿Cómo está, Claudia? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Hola, Claudia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha sido, me imagino, una evolución positiva, ¿no? ¿Qué es lo principal a destacar en la creación de estos 10 años ya de los tribunales de familia? ¿Y cómo se resolvían antes estas competencias? Tal vez sería importante, ¿no?, hacer ese paralelo, porque uno con el tiempo ya va olvidando también, Claudia. Exactamente. A ver, como ustedes bien señalan, ya se cumplen 10 años de la judicatura en materia de familia, y antes la verdad es que el sistema que conocía estos conflictos era lo que se llamaba los tribunales de menores, y que era una justicia también especializada, pero solamente abocada a temas de la infancia, pero también con una competencia bastante restringida, que principalmente se refería a materias de alimento, materias de visita, tuición, y habían 2 tribunales especializados en el caso de Santiago que se dedicaban a ver materias de protección y infractores de ley. Actualmente, con los 10 años de la reforma, una vez que nacen los tribunales de familia, la verdad es que esta competencia se amplía mucho más. Ya no solamente está abocada a casos estrictamente relacionados con los niños, sino que abordar la temática de familia en su conjunto. Y es por eso que también se incorporan el conocimiento de los divorcios, las separaciones judiciales, todo lo que tiene que ver dentro del divorcio con la compensación económica. Seguimos viendo, por supuesto, las materias de alimento, relación directa y regular o visitas, como lo conoce la gente, prisión, sustracción internacional, que también en su momento eran conocidos por los tribunales de menores. Pero en definitiva, el conocimiento de las materias se amplía mucho más. Claudia, ese es uno de los cambios y probablemente es el principal, que pasar desde una judicatura solo de menores a esta judicatura de familia que revisa y trabaja con todos estos casos es lo más evidente, pero ¿en qué también ha cambiado el sistema? Cuando uno piensa en que la resolución de algunos problemas es más fácil, es más rápida, es más expedita, que más gente tiene acceso a ese tipo de justicia o a que se resuelvan sus problemas, ¿en qué más ha cambiado? A ver, de partida se han implementado varias cosas que antes no existían, por ejemplo, en la judicatura de menores. Por ejemplo, ahora está incorporada la mediación, que hay que decir también que cuando nosotros recién partimos en materia de familia, la mediación no era considerada como un trámite previo obligatorio. Y esta es la mediación familiar, la que conocemos todos. Exactamente. Y es una oportunidad, familiar, ¿no?, para que las cosas se resuelvan de buena forma, antes. Claro, es una oportunidad, pero cuando recién partieron los tribunales de familia era optativa, vale decir, el juez, que bueno, también se podía producir antes, pero uno también cuando veía que había ciertas posibilidades de llegar a acuerdo, o que las partes necesitaban un poco más de tiempo para poder conversar, uno les decía y les proponía, les parece suspender el procedimiento por un tiempo y ustedes van a mediación, y en la medida que alcanzan acuerdo, ese acuerdo se homologa acá en tribunales, y de lo contrario seguimos adelante con el juicio. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, cuando recién partió la implementación de los tribunales de familia fue bastante caótico. Y una de las medidas que se hicieron al poco andar de los tribunales de familia fue que ciertas materias se les exigió una mediación previa y obligatoria. ¿Y cuántos casos, si hubiera alguna estadística, se resuelven precisamente en mediación? A ver, si nosotros pudiésemos decir respecto a las materias que nos llegan, o sea, o cuántas aprobamos, porque hay muchas mediaciones que van y se han por frustrada y ahí se inician las causas, yo me atrevería a decir que un 15% tal vez. 15%. ¿Es bajo un 15%. Es bajo. Lo que pasa es que nosotros en Chile todavía no tenemos bien incorporada la mediación, y a la gente en general quiere que el juez se lo diga o que el juez resuelva. Entonces hay también una cuestión como de validación respecto a los mediadores. Y de desconfianza, que es la palabra de moda, ¿no? Bueno, claro, de desconfianza y también de desconocimiento, porque la gente entiende que yendo a un mediador que no es un juez, probablemente ese acuerdo no va a tener la misma validez, y sí la tiene, en la medida que por supuesto sea aprobada por un tribunal. Si yo agarro esa mediación y la meto en el cajón, no va a tener ninguna validez desde el punto de vista de la exigibilidad legal. Claudia, has estado comentando todo el tiempo de lo que pensaron que era en un inicio y lo que llegó a ser ahora, ¿no? Entre medio está este tema de la mediación, por poner un ejemplo, y los tipos o los casos que llegaban en un inicio. Y uno puede poner un termómetro o no sé, algún tipo de herramienta en estos juzgados de familia para saber cómo cambiamos en estos 10 años también, ¿no? En términos de qué es lo que se está viendo ahora en los juzgados de familia y qué es lo que no se veía antes. A ver, a mi juicio la materia y la gente también y la temática se ha ido complejizando también. ¿En qué sentido? En que ahora la gente
también está mucho más empoderada y tiene más conocimiento, por lo tanto exige mucho más. Ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de las diferencias con los tribunales anteriores, por ejemplo, antes los procedimientos eran escritos, por lo tanto la mediación que tenía el juez con las partes era muy poca, y hoy en día el juez está presente en las actuaciones judiciales, y por lo tanto la gente también espera, y así tiene que ser por supuesto, que el juez esté en la audiencia, la dirija y sea el juez quien proponga, por ejemplo, bases de conciliación. O sea, le exige más a la justicia, digamos. Exactamente, Okay. exactamente, porque además hay mucho más conocimiento y está bien que así sea, Sí. y está bien que la gente, por supuesto, ejerza sus derechos. Entonces, en ese sentido también se ha ido complejizando. Ahora, también ha habido un aumento importante en cuanto a los ingresos. Nosotros hablamos de los ingresos, la cantidad de demandas que ingresan en forma mensual a los tribunales. O sea, claramente el colapso que en un principio justamente obedecía porque nadie previó la cantidad de demandas que van a ingresar, y hasta el día de hoy siguen aumentando. O sea, ¿De lejos qué de índole mantener... son las mayoritarias de esas ¿Cuál es el tema? demandas? Claro. A ver, yo te puedo hablar, va a depender también un poco las jurisdicciones de cada tribunal. Como ustedes dijeron, yo estoy en la Pudahuel. judicatura en Pudahuel, claro, que nosotros abarcamos 4 comunas, que es Pudahuel, Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal. Si yo tuviese que decir, yo me atrevería a decir que en mi tribunal, por ejemplo, entre el 50 y el 60% del ingreso tiene que ver con materias de protección, que son en definitiva vulneración de derechos de los niños, mucha violencia intrafamiliar e infracciones de ley. Y tal vez en otros juzgados sea la mediación Más causas civiles. Ya, más causas ok, civiles. por separaciones, Divorcio, divorcio. pensiones. Claro, que tienen que ver cuestiones más bien de, comillas, de índole patrimonial. Ahora, en hablar en familia de aspectos patrimoniales suena un poco extraño, pero uno hace el distingo desde el punto de vista para poder diferenciar las materias cuando uno habla, por ejemplo, de protección, violencia o infracción, refiriéndose a ese ámbito de materia, respecto a la otra que conlleva, por ejemplo, el divorcio, alimentos, relación directa y regular, cuidado personal, esas materias que son un poco más, comillas, Sí. patrimoniales. Claudia, bien entre comillas. pese a que no es la mayoría de los casos que ves tal como ya lo has evidenciado, ¿no? Esto distingue también, yo creo, una cuestión socioeconómica, pero sí me gustaría tu análisis respecto de lo que tiene relación con los padres que están a cargo de sus hijos, que antes tenían que visitar a sus hijos o verlos en un tribunal, ¿no? Cuando se separaban de su mujer. En ese sentido, la ley protegía muchísimo más a la madre que al padre, ¿no? Daba por hecho que el padre o no estaba facultado derechamente, no tenía los mismos los derechos sobre los niños, en condiciones súper adversas, como ya describo, por ejemplo, ver a un niño y tener 2 horas o 3 horas con un niño a la semana, incluso en un juzgado, o sea, en un lugar que claramente no es el está lugar destinado para eso. Claro, no está apto para eso. En eso ha ido cambiando y evolucionando también esto, tanto de los ciudadanos, tanto de las parejas como de la misma justicia. Hoy día hay un entendimiento mayor de que el padre está cumpliendo un rol absolutamente igualitario a la madre, salvo que se pruebe lo contrario, ¿no? Que puede ser en cualquiera de los dos géneros. Sí, absolutamente. Yo siento que también ha habido un cambio importante desde el punto de vista, además del legislativo y de la práctica, que tiene que ver con un cambio también de mentalidad, pero no solamente de los tribunales, sino que también de los usuarios, y que por supuesto viene acompañado de la reforma que tuvimos hace 2 años atrás, que tiene que ver con la reforma del cuidado personal, lo que ustedes estaban mencionando recién, que antes efectivamente la mujer al momento de la separación era la mujer la que tenía el cuidado de los niños, salvo que se acreditase algún tipo de negligencia muy importante, y hablábamos de causales gravísimas como, no sé, la drogadicción, inducir a los niños a la prostitución, o sea, causales de verdad que en definitiva, o sea, había que ser muy mala para en definitiva poder cambiar que los niños quedaran con el padre en circunstancias que a lo mejor bastaba con acreditar que con que con el padre estuviesen mejor. Pero bueno, además de estos cambios legislativos, por supuesto que también hay un cambio en los usuarios, como yo les decía, y en los tribunales también. Pero en los jueces también, a eso me refiero, en los jueces y en las juezas, porque sí, había una mirada muy inquisidora por sobre el padre. De hecho, había muchísima gente que decía que las juezas, que las mujeres eran peor. Que Sí, lo que pasa es que también hay harto mito también en esto. Sí, no, por cierto. Sí, porque además siempre las noticias que aparecen son, por ejemplo, 1 o 2 o las más emblemáticas, pero nadie se da cuenta que atrás de esos 1 o 2 ejemplos que son como bien paradigmáticos, por ejemplo, atrás hay 30 resoluciones que son absolutamente distintas. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, por supuesto que hay un cambio de visión y de entender que en definitiva tanto padre y madre están en buenas condiciones para asumir la crianza de un hijo. Y por ejemplo, que ya hace muchos años, que puede
ser algo semántico, pero como ustedes bien saben, las palabras construyen realidades. Lo cierto es que ya no se habla de visita, y no por tratar de ser un poco más elaborado en el discurso, sino que hoy se habla de relación directa y regular, pero porque en definitiva lo que se busca es eso, es propender a que hay una relación directa y regular con el padre no custodio, vale decir, con el padre que no tiene cuidado personal. Claudia, Entonces, perdón, hemos hablado de los cambios en los últimos 10 años, esta década que cumple los tribunales, la judicatura de familia. Nos hablabas tú, entre medio nos decías, por ejemplo, el colapso, la cantidad de demandas que entran, y ese puede ser uno de los problemas del presente. ¿Cuánto resiste con esta estructura la judicatura de familia tal como está? Preguntado de otra manera, ¿cuáles son los desafíos en el más corto plazo? A ver, yo creo que los desafíos que tienen que ver en parte con las estructuras, contestando directamente a la pregunta, yo creo que nosotros vamos a resistir un poco tiempo más, porque en definitiva hay algunos tribunales, unos más que otros por supuesto, que están más desbordados. ¿Y eso en qué se nota? Por ejemplo, en el tiempo de programación. Vale decir, si yo hoy día tengo una audiencia, no puedo estar agendando 3 meses más la otra, porque en definitiva se pierde una continuidad en la tramitación de una causa. O por ejemplo, me llega un informe al mes y a los 3-4 meses estoy recibiendo el otro y después tengo que suspender porque no tengo toda la prueba. Por lo tanto, cuando voy a tomar la audiencia de juicio, el primer informe que me llegó ya tiene 3-4 meses de antigüedad y por lo tanto a lo mejor ya no refleja una realidad. Y además que las cosas en materia de familia van mutando bastante rápido. Entonces uno necesita tener una cierta continuidad y una cierta inmediatez respecto de la prueba, porque si no, de lo contrario ya no sirve. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Sí. Por ejemplo, un informe social, para graficar, para que se entienda más. Por ejemplo, un informe social que hoy día me dice que el papá gana 100, por decir algo, y resulta que el resto de la prueba la recibo en 3 meses más, y en 3 meses más voy a ver ese informe social y me acompañan en ese momento una prueba nueva que se llama en tribunales y dicen que quedó cesante. O sea, ese informe social que se elaboró, se gastaron recursos, etcétera, ya no sirve, porque la situación cambió. Entonces, en definitiva, el desafío tiene que ver con contar con mejores estructuras, una mejor capacidad de agenda, seguramente con más jueces y también más personal. ¿Más recursos? ¿O todos juntos? A ver, yo creo que todos juntos. Y tiempo, ahora llega a suspirar. Sí, es que claro, es una respuesta bastante compleja para poder sintetizar, pero en definitiva tiene que ver con esfuerzos mancomunados y que no solamente tienen que ver con los tribunales. Muchas veces se tiende a atacar, por ejemplo, el atraso o las malas prácticas siempre a los tribunales, y resulta que, bueno, yo la otra vez participé en un seminario hace poco y yo exponía exactamente lo mismo que les voy a decir ahora. Yo no creo que aquí los tribunales, si bien es cierto, hacemos un esfuerzo muy grande y ponemos lo mejor de nuestra parte desde el punto de vista de la capacitación, de tomar las audiencias ahora, de cumplir con los plazos, porque la gente tiene que saber que nosotros también tenemos un montón de metas de gestión que cumplir y se cumplen rigurosamente, y tenemos que informar mensualmente a la Corte bajo la cual estamos dependemos de ella. Entonces no es que nosotros podamos utilizar los tiempos como queramos, pero en definitiva, si nosotros tampoco contamos con la ayuda, por ejemplo, de los abogados que estén efectivamente capacitados en materia de familia, se nos hace bastante difícil llevar adelante una audiencia, por ejemplo, o no contar con los redes o las instituciones correspondientes. Otro ejemplo, si yo ya pido un informe, por ejemplo, vulneración de derechos de un niño que está obviamente en una situación grave de riesgo y el informe se demora 3 meses, claramente nosotros como Estado estamos vulnerando a ese niño. Claro, 3 meses puede significar muchísimo tiempo. O la vida o la muerte, extremadamente. Y dentro de ese mismo tema, tiene que ver con lo que hemos visto en los últimos años, el desarrollo del tema, porque siempre ha estado, pero el develar el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Porque hay una cuestión con que no se sabe, o hay un desacople entre los estudios que dicen que en realidad no ha crecido la violencia, sino que ahora sabemos más de esa violencia, y lo que efectivamente les llega a ustedes, a los juzgados, que son contrataciones reales de violencia intrafamiliar. ¿Ha crecido esa violencia intrafamiliar en Chile? A ver, respecto de que se ha crecido o no ha crecido, es difícil contestar esa pregunta. O al menos los casos que llegan a ustedes. Lo que pasa es que antes, claro, a ver, si año en año sí van aumentando, pero estadísticas yo no podría decir, porque antes, por ejemplo, antes de la entrada en vigencia de los tribunales de familia, la violencia lo veían los tribunales civiles. Claramente ellos tenían una visión absolutamente distinta a la que nosotros tenemos hoy, y la ley es distinta también, y eso también es importante destacarlo. Por lo tanto, cosas que a lo mejor hoy en día nosotros sí consideramos violencia, antes no eran consideradas como tal.
Claro. Entonces, también tiene que ver con un cambio de paradigma y de comprensión de ciertos fenómenos sociales. Por otro lado, la violencia que nosotros vemos en tribunales de familia es muy distinta a la violencia que se ve en los tribunales de garantías, por ejemplo, que llega a través del Ministerio Público. Entonces, respecto de familia, si yo tuviese que decir desde un punto de vista así estadístico neto, sí, claramente hay un aumento año a año, que van aumentando las demandas o las denuncias de violencia. Ahora, eso no quiere decir que todas prosperen o que todas lleguen a una sentencia condenatoria. ¿Y eso está directamente relacionado, Claudio, a la violencia contra la mujer, al femicidio? A ver, nosotros no vemos femicidio. Porque no, por eso te digo, ¿está relacionado de alguna manera a eso? Sí. O sea, ahora, si hay un hogar en que hay violencia intrafamiliar, probablemente en ese mismo hogar se replique una violencia contra la mujer. Sí, absolutamente. Aunque suene obvio, pero para dejarlo súper claro, sí. digamos, ¿no? Lo que pasa, claro, es que eso, a ver, tiene que ver con, eso ya tiene que ver con aspectos más bien sociológicos, pero obviamente en un hogar donde hay violencia y hay violencia contra la mujer, a ver, el ciclo de la violencia, y aquí como pasándonos a otro tema, ya está descrito por los expertos que el ciclo de la violencia siempre va aumentando. Y es una espiral. Dentro de esta espiral obviamente hay una parte de más de calma, de luna de miel que se llama, luego empieza a crecer esta situación de tensión hasta que se genera en un conflicto importante o en una agresión, y nuevamente viene la etapa del arrepentimiento, la luna de miel, etcétera. Claro. Y probablemente en uno de estos espirales vamos a llegar a una situación importante como pueden ser lesiones o como puede ser el femicidio. Claro, muy interesante ha resultado la conversación contigo, Claudia Miranda, jueza de familia de Pudahuel, a propósito de los 10 años de la creación en nuestro país de los tribunales de familia. Gracias, Claudia, que baje el nivel de pega. Estamos ahí al lado de las causas. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Que estés bien. Gracias. Claudia Miranda, jueza de familia de Pudahuel, Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal, en esta década que cumplen ya la judicatura de familia en Chile.